Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, estamos ahora en este rincón del Centro Asturiano de Buenos Aires, como todos los sábados aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Todas las propuestas que ya están ubicadas, instaladas para este mes de diciembre. Y claro, y por ejemplo, hoy una excelente propuesta. Hoy a partir de las 15 horas, en un par de horas, a las 3 de la tarde, está nuevamente la que es la nueva edición del Gran Baile Bridgerton en nuestra sala Alejandro Casona, del Centro Asturiano, allí en la calle Solís 475, aquí en nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que hoy a las 15, el Gran Baile Bridgerton, que es un éxito mundial y que acá en la Argentina se lleva adelante en el Centro Asturiano con una repercusión fenomenal, porque realmente se llega a colmar la sala Alejandro Casona. Así que bueno, enhorabuena, por cierto, claro que sí, que van a disfrutar aquellos que participen esta tarde de esta edición navideña, porque claro, ya estamos hoy a 2 de diciembre, ya comenzamos a vivir el espíritu navideño también, en este caso, todo el mes de diciembre vivimos y sentimos el espíritu navideño, y el Centro Asturiano de Buenos Aires también hace lo mismo, como todas las instituciones de nuestra colectividad española, pero el asturiano que lleva la impronta de un trabajo muy especial, mancomunado, sin lugar a dudas. Entonces, hoy, 3 de la tarde, nueva edición del Gran Baile Bridgerton en la sala Alejandro Casona, allí en Solís 475. Están a tiempo, tienen que ir un ratito antes, y pasar por la boletería para poder, ingresar luego. También hoy, pero ya más tarde, a las 5 de la tarde, a la hora 17, en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081, en Vicente López, va a estar la gran fiesta de la escuela de tenis. Una excelente propuesta, así que donde en la fiesta de la escuela de tenis, bueno, va a sumar a todas las familias para vivir y compartir un momento muy, pero muy especial. Así que hoy ya tiene 2 propuestas. 3 de la tarde, Gran Baile Bridgerton, sede social, Solís 475, sala Alejandro Casona. Hoy, 17 horas, Campo Covadonga, Avenida Libertador 1081, Vicente López, la gran fiesta de la escuela de tenis. Enhorabuena. Pero claro, mañana, domingo, se va a realizar lo que es la segunda presentación de la ópera Il Campanello, de Donizetti. ¿Dónde? En la sala Alejandro Casona de nuestra sede social en la calle Solís 475, aquí en nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. Eso para mañana, para que lo tengan en cuenta en la sede social. Otro de los temas, ya se está trabajando lo que tiene que ver con la parte artística, la parte cultural, ya para el 2024, que ya les vamos a ir comentando en tiempo y forma para que ya vayan tomando nota. Les cuento, día 15 a la hora 20, día 15 toca jueves, sí, día jueves 15, viernes, bueno, corregimos, estamos en vivo, nos podemos equivocar. Viernes 15 a las 8 de la noche, a las 20 horas, hay un show de patín artístico, en la sede de Avenida Libertador 1081 en el Campo Covadonga. Día 15, hora 20, show de patín artístico, donde la gran familia del asturiano y de los chicos que van a estar patinando, bueno, van a estar allí compartiendo también lo que es un poco un cierre de año, en este caso. Así que enhorabuena. Eso sí, día 17, que toca domingo, a partir de la 1 de la tarde, vamos a disfrutar del gran asado de fin de año, como es habitual todos los años en el Centro Asturiano. Este domingo 17 de diciembre se lleva adelante el gran asado de fin de año en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Luego les vamos a contar también, para que ustedes tengan en cuenta cómo tienen que hacer si quieren anotarse también, inscribirse para
compartir y disfrutar del gran asado de fin de año en el Campo Covadonga. Ya les vamos a ampliar el próximo sábado, más información al respecto, para que lo tengan en cuenta. Otro tema, no se olviden que está abierta las propuestas del coro, del Centro Asturiano de Buenos Aires, para todas las edades, grandes, medianos, chicos, damas, caballeros, así que esa es la propuesta, para que lo tengan en cuenta. Se pueden anotar en el Centro Asturiano. Yo ahora les voy a brindar los 2 correos electrónicos, les voy a brindar también el teléfono de fácil numeración para que estén en contacto, eso también por un lado. Por el otro lado, no se olviden que siempre está lo que es el gran conjunto Pelayo, del querido y recordado Manolo del Campo, que ya con sus 70 años de trayectoria siguen sumando amigos y gente a esta propuesta musical que lleva adelante el Centro Asturiano de Buenos Aires y que lleva adelante el conjunto Pelayo, y recordando obviamente la figura de nuestro querido Manolo del Campo. ¿Está? Ahora les voy a recordar el teléfono de fácil numeración y los 2 correos electrónicos. Pero también no me puedo olvidar que ya hemos arrancado este mes de diciembre, amigos, y como corresponde, se nos viene la colonia de verano 2023-2024, donde tienen propuestas espectaculares. Por un lado, para los pequeños, esto es para los pequeños, de 3 a 12 años de edad, lo que es colonia de verano, de 3 a 12 años de edad, donde va a haber una guardia de preingreso para jornada completa o tal vez media jornada, el que no quiere ir jornada completa. ¿Cómo van a ser los periodos? Este mes de diciembre, enero y febrero. Después se verán, decidirá obviamente la comisión directiva, si a lo mejor se presta para un par de días de marzo, adelante, nos vamos viendo sobre la marcha qué pasa. Pero esto hay que tenerlo en cuenta porque ya estamos arrancando con actividades deportivas, con natación, con pileta exclusiva, con recreación y talleres, y ya les vamos a comentar también para la gran familia que se suma a la institución cómo pueden hacer. Ya en próximos sábados les vamos a estar brindando mayor información al respecto. La mejor colonia de verano para los pibes, ¿dónde está? En el Centro Asturiano de Buenos Aires, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, para lo que es colonia de verano les voy a dar este WhatsApp de teléfono, WhatsApp, que es el siguiente: 11 35 93 01 01. Reitero, 11 35 93 01 01, para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, les voy a recordar los correos electrónicos y el teléfono de fácil numeración de la institución, que es asturiano1081 en números @gmail.com, el primero de los correos, reitero, asturiano1081 en números @gmail.com, el otro correo es informativos@centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos@centroasturianobsas.org.ar, y el teléfono de fácil numeración es un WhatsApp celular, es el 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Si llaman de un teléfono de base, un teléfono fijo de la casa, en vez del 11 marcan el 15, 15 51 58 58 58. Y si no, reitero, celular, WhatsApp 11 51 58 58 58. Si no tomaron nota, nos llaman a nosotros aquí al programa, que con todo gusto en forma privada le brindamos mayor información. Bien, antes de ir con la música de Asturias, quiero agradecer y saludar a toda la comisión directiva, con Pilar Simón a la cabeza como presidenta, y toda la comisión directiva, que junto a toda la gente amiga de la Unión de Autonomías Españolas, el sábado pasado fue un éxito total, un exitazo, lo que es la gran verbena de la Unión de Autonomías Españolas, donde las instituciones se sumaron y el anfitrión fue justamente
el Centro Asturiano de Buenos Aires. Así que un momento realmente espectacular. Estuvimos con muchísimos amigos de nuestra colectividad española, amigos en lo personal y amigos de la colectividad en líneas generales, pero les quiero contar realmente que fue una noche magnífica, hasta la madrugada. Hasta la madrugada. El Centro Navarro, bueno, dicho sea de paso, el Centro Navarro, también que hoy estuvo en nuestro programa, a la mañana tempranito, el Centro Riojano Español, Casa Balear de Buenos Aires, mellidense, un grupo, sí, creo sí, ucraniano, había un grupo ucraniano también. No, realmente les puedo asegurar, fue una noche, el Centro Asturiano, sin lugar a dudas el anfitrión, con el conjunto Pelayo. Bueno, les digo la verdad, era una noche y una luna bellísima, y una noche tan particular y tan especial que estuvimos allí hasta cierta hora de la madrugada y disfrutamos de lo que fue la gran verbena. Así que enhorabuena, sin lugar a dudas, que el año que viene se repetirá como tiene que ser. Así que bueno, ahora sí, amigos, vamos a disfrutar y vamos a compartir la música genuina de Asturias para todos ustedes. Vamos entonces.